¿Estás cansado de que alguien entre a tu computadora sin tu permiso? ¡Sí! Hoy te voy a mostrar a cómo poder colocar o cómo poder poner una clave o contraseña a tu computadora en Windows 10. ¡Comenzamos! Ok chicos, para iniciar con este tutorial lo primero que voy a hacer es mostrarles que mi computadora no tiene una contraseña. Para eso voy a reiniciarlo, ¿ok? Voy a ubicarme por aquí, lo reiniciamos de esta manera. Ya está reiniciando, esperamos que cargue. Y como pueden ver, automáticamente inició. No he colocado ni una contraseña, automáticamente inició Windows. Y ahora, para poder colocarle una contraseña, es muy fácil. Lo que vas a hacer es ubicarte por aquí en la parte inferior, en el icono de Windows. Vas a dar clic ahí y seleccionas en la segunda opción, aquí en configuración. Luego te va a mostrar por aquí esta otra ventana. Y lo que vas a hacer es seleccionar donde dice cuentas. Luego, ya estando por aquí dentro de tu información de tu cuenta, en este caso como puedes ver, esta computadora tiene por nombre Jesús. Lo siguiente que vas a hacer es ubicarte aquí en la parte izquierda y vas a seleccionar en la tercera opción donde dice opciones de inicio de sesión. Das clic ahí y aquí te va a mostrar algunas opciones para que puedas agregar un método de seguridad al momento de iniciar la sesión dentro de tu cuenta. El método que te recomiendo utilizar es agregarle una contraseña. Para eso, seleccionas por aquí en contraseña y aquí, como puedes ver, nos dice que la cuenta que estamos seleccionando no tiene una contraseña. Debes agregar una contraseña para poder usar las otras opciones de inicio de sesión, ¿vale? Una vez dicho eso, vas a dar clic aquí en agregar y aquí lo que tienes que hacer es colocar la contraseña que deseas utilizar para poder iniciar sesión a esta cuenta. Lo colocas de esta manera y confirmas nuevamente la contraseña. Colocas nuevamente la contraseña que has colocado aquí en la parte superior. Luego, si deseas, puedes colocar un indicio de contraseña. ¿Qué es el indicio de contraseña? Es básicamente una pequeña frase o una palabra que nos va a servir como pista o que sirve como recordatorio cuando un usuario no recuerda la contraseña. Imaginemos que la contraseña es rojo 2016. El indicio de la contraseña podría ser color y año, algo así, ¿vale? En este caso, como indicio le voy a colocar contraseña, ¿vale? Ya depende de ti si deseas colocar el indicio, no es obligatorio. Y una vez hecho eso, das clic aquí en siguiente. Y luego das clic aquí en finalizar. Como pueden ver, ya ahora nos muestra por aquí el siguiente mensaje, donde nos dice que la contraseña de nuestra cuenta ya está lista para poder usarla para iniciar la sesión en Windows, las aplicaciones y los servicios. Así que una vez ya colocado la contraseña, vamos a cerrar por aquí esta ventana y ahora voy a grabar con mi cámara para poder mostrarles que ya me va a pedir una contraseña cada vez que inicio la sesión. Así que vamos a grabar con la cámara. Chicos, esperen, les cuento un datazo. Ahora puedes tener Windows 10 profesional por menos de $8 totalmente legal. ¿No sabes dónde? En casefan.com. Así es chicos, desde el enlace que podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video, podrás conseguir tu sistema operativo original, fácil y rápido, totalmente legal. En Casefan se admiten reembolsos y el servicio al cliente son las 24 y los 7 días de la semana. Si la clave no es válida, te pueden devolver tu dinero. Yo lo he probado chicos y la verdad que funciona bastante bien. Lo recomiendo, ya saben dónde, en casefan.com. Bien, ya nos encontramos por aquí chicos y lo que voy a hacer es justamente reiniciar a mi computadora. Voy a reiniciarlo de esta manera. Esperamos a que cargue por aquí el reiniciado. Este proceso lo hace automáticamente Windows. Y bien chicos, ahora como pueden ver nos pide agregar una contraseña para poder iniciar sesión. Si das clic aquí en esta flecha y no colocas nada en el recuadro, puedes ver que no te deja iniciar, ¿vale? También, como puedes observar aquí en la parte inferior, nos muestra la palabra contraseña que hemos colocado anteriormente como indicio. Ahora solamente lo que tienes que hacer es colocar la contraseña que anteriormente habíamos agregado. Lo colocamos de esta manera y después das clic aquí en esta flecha para poder iniciar. Y bien, así de fácil es como has podido colocar o agregar una contraseña en tu PC de Windows 10.
Y bueno chicos, hasta aquí con este video tutorial, espero que te haya sido de mucha utilidad. Ya sabes que si tienes alguna duda o alguna pregunta acerca de este video tutorial, lo puedes escribir aquí en los comentarios para poder ayudarte lo más antes posible. Mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. ¡Hasta luego! Visita nuestra nueva página web www.descargandolo.net y descarga los mejores programas, aplicaciones, juegos y mucho más. No lo olvides, www.descargandolo.net.